Voces que forman parte de la noticia. 9:08. Seguimos entrevistando a los candidatos a la Asamblea Nacional y a conocer sus propuestas. Han sido llamados a los micrófonos de Así Amaneció. Hoy es el turno de Valentina Centeno. Ella es abogada y también candidata, como lo hemos dicho, esta vez por el movimiento, el partido ADN. Abogada Centeno, buenos días, bienvenida. Buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Buenos días, Carlos, Guillermo, Ronald. Feliz de estar con ustedes para comentarles un poco de cuáles son nuestras propuestas para este 20 de agosto llegar a la presidencia y a la Asamblea Nacional. De la mano de Daniel Noboa, el candidato presidencial auspiciado por ADN, usted también llega con propuestas propias. ¿Cómo hacer un vínculo entre lo que Daniel Noboa le está proponiendo a los ecuatorianos y lo que se podría hacer desde la Asamblea, sobre todo sin mayoría? Bueno, hay algunas cosas que tenemos que hacer desde la Asamblea, recordando que a pesar de que es un corto tiempo de 18 meses, se puede hacer muchísimo por el país ante la crisis que vivimos, política, económica y social. Solamente basta ver la Asamblea pasada y la comisión que presidió Daniel Noboa, la Comisión de Desarrollo Económico, para mirar cómo pudo aprobar con más de 100 votos 11 leyes que han beneficiado a los ecuatorianos, que por supuesto deben trabajarse en conjunto con el Ejecutivo para el desarrollo de sus reglamentos. Parte de nuestras propuestas y el eje central de este proyecto es la generación de empleo. Y desde la Asamblea Nacional tenemos que generar leyes, o al menos una ley que promueva incentivos tributarios a mayores plazas de empleo que se generen por inversión internacional o nacional en sectores estratégicos en el país. No existe una sola ley que promueva o incentive a la inversión en el Ecuador. Antes nuestro Código de Inversión establecía ciertas exoneraciones del impuesto a la renta, del impuesto a la salida de divisas, por inversiones que se hicieran nuevas en sectores estratégicos. Sin embargo, la Ley de Sostenibilidad Fiscal eliminó cualquier tipo de incentivo y por eso el Ecuador ahora no es un país atractivo o competitivo con nuestros países vecinos. Eso tiene que cambiar y lo vamos a hacer pudiendo unir o linkear que a mayores plazas de empleo que se generen en estas inversiones, mayores incentivos tributarios. Esa es la propuesta central que vamos a promover desde la Asamblea Nacional. La preocupación de muchos analistas y también quienes están siguiendo día a día la política nacional es que los acuerdos dentro del legislativo son cada vez más complicados de lograr. ¿Cómo, y a veces los movimientos jóvenes o nuevos, sin la experiencia necesaria, pudiesen tener mayores complicaciones? ¿Cómo vencer este obstáculo y llegar a acuerdos de concertación, llegar a una concertación propiamente para poder aplicar estas ideas que en el papel suenan muy bien, pero que ya en el momento del debate podrían tener más de una barrera? Bueno, primero lo importante es tener una agenda legislativa clara. ¿Cuáles son los acuerdos a los que queremos llegar en este corto tiempo? ¿Cómo vamos a ser eficientes con nuestro trabajo? Nosotros tenemos un plan conciso, contundente, que está enmarcado en la generación de empleo, porque basta ver las cifras y las tasas de desempleo y de subempleo, sobre todo en la juventud, en los menores de 29 años, que están cerca del 50%, 44% de los jóvenes no tienen un empleo fijo, para entender que ahí está el verdadero problema. No le estamos dando una oportunidad de trabajo a la principal fuente productiva, a los principales aportantes, y por lo tanto eso degenera en múltiples otros problemas. Que se basa en el empleo, que se basa en la seguridad también, pues debemos hacer una reforma a las competencias de las Fuerzas Armadas para que puedan también combatir a los narcoterroristas como un delito tipificado en el orden interno del país, que actualmente no es parte de sus competencias, y que también puedan estar en los puertos como sectores estratégicos que actualmente tampoco tienen una presencia fuerte de nuestros militares. Y luego también en cuanto a educación, la educación superior, no es posible que cada año más de 200.000 jóvenes se quedan sin un cupo para una universidad o un instituto técnico. Eso tiene que cambiar, debemos poder
darle la oportunidad de estudiar, no solamente de estudiar, sino lo que quieren y dónde quieren a nuestros jóvenes que quieren buscar una oportunidad de vida. Y eso también se lo hace a través de una reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior para que se redistribuyan las competencias del CENESID, que nos ha demostrado que no ha funcionado, y que podamos tener mejores propuestas u ofertas académicas desde los institutos técnicos con nuevas modalidades de estudio, nuevas certificaciones de profesores y sobre todo un tema muy importante, centros de desarrollo de carreras, es decir, centros que sean creados única y exclusivamente para encontrarle un trabajo a los jóvenes, acompañándole en su proceso académico, que actualmente 7 de cada 10 jóvenes que se gradúan no encuentran un empleo en su primer año de graduados. 9:14 a.m. Estamos conversando con la candidata a la Asamblea Nacional por ADN. Ella es la abogada Valentina Centeno. Abogada, corríjame si me equivoco. ¿Usted es la candidata con altura? Sí, una asambleísta con altura. Yo fui parte de la selección del Ecuador en vóley. ¿Cuánto mide? Entonces soy bien alta. ¿Cuánto? Tengo 1,83, sin zapatos. Entonces tiene que ver también con su tamaño. Me parece un buen juego de palabras. La felicito. Sí. El deporte también es importante como parte de nuestras propuestas. Yo como deportista, que además lo he dicho varias veces, creo que ahí fue en donde nació mi interés de servir al país por haberlo representado a nivel internacional y querer que nuestro país esté en una mejor posición a nivel mundial. El deporte de seguro también es una parte fundamental como una medida preventiva, no solo de salud, sino también de temas sociales. Está demostrado cómo a través del deporte, el arte y la cultura podemos promover que nuestros jóvenes no se vinculen a temas de violencia, de consumo de drogas, de discriminación. Y yo que lo viví, como lo experimenté y tuve oportunidades y se me abrieron puertas profesionales en el campo también laboral gracias al deporte, voy a ser defensora siempre de que tenemos que fomentar el deporte y más niños en las canchas y menos niños en las calles. Finalmente, abogada Centeno, para los jóvenes una de las preocupaciones mayores es poder tener futuro en el país. Desde la Asamblea, ¿qué políticas son clave y cuáles son las que ustedes llevarán frente al resto de legisladores para poder impulsar la generación de empleo y otros espacios que den la opción de futuro a nuestros jóvenes? Uh-huh. Sí, eso es una preocupación latente. Basta recorrer el país y uno se puede dar cuenta de la falta de oportunidades, de la vergüenza que sienten nuestros jóvenes, de nuestros representantes, de la poca credibilidad que tienen las autoridades. Y por eso el desapego que tienen la juventud a los temas públicos. Primero, decir que vamos a hacer una reforma para que puedan tener cupos de estudio y educación superior gratuita todos los jóvenes, hombres y mujeres, y que luego vamos a tener varias acciones para generar empleo y poderles dar esa oportunidad, tanto desde el sector privado, como lo he dicho, con incentivos tributarios, y es muy sencillo. Si mañana queremos que una empresa o una compañía, un grupo internacional venga al Ecuador, vamos a tener que darle beneficios tributarios siempre y cuando generen plazas de empleo, porque actualmente no existe una sola ley que atraiga esa inversión. Solo hemos tenido leyes que atraen la inversión internacional o nacional en la banca, pero no en la generación de empleo, no en otras industrias. Entonces, por ese lado, en el sector privado vamos a tener beneficios tributarios. Desde el sector público tenemos una política de gobierno que se llama el Decreto Juventud, en el que al menos el 30% de los puestos del sector público deben ser destinados a jóvenes de menos de 29 años, hombres y mujeres, también poniendo el ejemplo como Estado. Eso estamos hablando de más de 125,000 plazas de empleo. Y también a los emprendedores, a los micro, pequeños y medianos empresarios, darles fondos de crédito reales, que tengan una asistencia, que tengan capacitación. Ojo, el emprendimiento no necesariamente debe ser tecnología. Estamos pensando a veces que solo es la innovación y los creadores de Facebook o de Instagram. No, tenemos un país de agricultores, de ganaderos, de sector pesquero muy fuerte, es el tercer sector productivo más importante. Debemos también generar fondos de emprendimiento hacia esos sectores, tomando en cuenta la realidad del Ecuador y poderles aportar a las pymes, a los empresarios, hombres y mujeres.
Queremos agradecer a Valentina Centeno, candidata asambleísta por Así es, la candidata con altura, como ella nos ha ratificado ahora a propósito de su participación como deportista y representante del Ecuador en voleibol. Ahora ella busca un espacio en la Asamblea Nacional auspiciada por ADN, el mismo movimiento que busca llevar a la presidencia a Daniel Noboa Asín. 9 de la mañana y 18 minutos.